Ni para bicicleta sirves, Marcos. Mi hija de 7 años arregla mejor que tú. La puerta del taller se abrió de golpe. Marcos estaba de rodillas, con las manos sucias de grasa, intentando ajustar la cadena de una bicicleta oxidada. No tuvo tiempo de levantarse. 3 hombres entraron riendo. El del medio era Germán Ruiz, dueño de la concesionaria más grande de la ciudad. Traje impecable, reloj que costaba más que un año de alquiler. Ni para bicicletas sirves, Marcos. Mi hija de 7 años arregla mejor que tú. Las carcajadas rebotaron en las paredes de chapa. Marcos apretó la llave inglesa entre los dedos, pero no dijo nada. Sabía que si abría la boca, perdería el único trabajo que tenía. Germán se acercó, pisó con fuerza la rueda recién ajustada. El aro se dobló con un crujido seco. Ups. Parece que ahora tienes más trabajo. Los 3 salieron. Marcos se quedó ahí, mirando la bicicleta destruida, sintiendo cómo la rabia le quemaba el pecho, pero no tenía a dónde ir. ¿Desde qué ciudad nos ves? Cuéntamelo en los comentarios y suscríbete para más historias como esta. Pero lo que nadie sabía, ni siquiera Germán con todo su dinero y su arrogancia, es que aquel hombre al que llamaban inútil había tocado motores que valían millones. Lo que sucedió después cambió la vida de todos los que estaban ahí. 10 años atrás, Marcos no trabajaba en un taller de barrio. Trabajaba en Alemania, en la planta de desarrollo de Porsche. Era uno de los técnicos más jóvenes en ser aceptado en el programa de ingeniería de motores de alto rendimiento. 18 años, manos precisas, mente brillante. Los ingenieros senior lo llamaban el oído, porque Marcos no necesitaba computadoras para saber qué fallaba en un motor. Lo escuchaba y lo arreglaba. Fue en esa planta donde conoció a Elena. Ella era traductora, brasileña, sonrisa que iluminaba los pasillos grises de la fábrica. Se enamoraron entre turnos nocturnos y cafés fríos. 2 años después, se casaron. Marcos ganaba bien. Compraron un pequeño apartamento en Stuttgart. La vida era simple, pero era suya. Entonces llegó la llamada. Su madre estaba enferma, cáncer avanzado. Marcos y Elena volvieron a Argentina con la promesa de quedarse solos 6 meses. Pero 6 meses se convirtieron en un año. Y cuando su madre murió, Marcos ya no tenía trabajo en Alemania. El contrato había vencido. Elena estaba embarazada. No podían volver. Intentó conseguir trabajo en Buenos Aires. Envió currículos a todas las concesionarias, a todos los talleres grandes. Nadie respondió. O peor, respondieron con risas. Porsche, claro. Y yo soy piloto de Fórmula 1. Aquí arreglamos Fiat, amigo. Bienvenido a la realidad. El dinero se acabó rápido. Elena perdió el bebé a los 7 meses. Marcos la encontró en el baño, llorando en silencio, con las manos en el vientre vacío. Algo se rompió entre ellos esa noche. No fue culpa de nadie, pero el dolor necesitaba un lugar donde vivir, y eligió el espacio que había entre sus cuerpos. 6 meses después, Elena se fue. Dejó una carta sobre la mesa. Decía, «Te amo, pero no puedo respirar aquí». Marcos leyó esas palabras 100 veces, buscando algo que no estaba escrito. No la culpó, ni siquiera lloró. Solo dobló la carta y la guardó en el cajón junto a la foto de su madre. Así fue como terminó en ese taller de barrio. Arreglando bicicletas, cobrando monedas, durmiendo en un cuarto detrás del taller que olía a humedad y aceite quemado. La gente lo trataba como si fuera invisible, y tal vez lo era. Tal vez había dejado de existir el día que Elena cerró la puerta. La mañana empezaba siempre igual. Marcos se despertaba a las 6, con el cuerpo adolorido, sobre el colchón fino que había comprado en una feria. Se lavaba la cara con agua fría porque el calentador estaba roto hacía meses. Desayunaba mate cocido con pan duro. Abría el taller a las 7, aunque el primer cliente casi nunca llegaba antes de las 10. Los trabajos eran pequeños: arreglar una llanta pinchada, ajustar frenos, cambiar una cámara. Cobraba poco porque sabía que la gente del barrio tampoco tenía mucho. Doña Estela, que vendía empanadas en la esquina, le pagaba con comida. El señor Ramírez, que limpiaba autos en el semáforo, le daba lo que podía. Marcos aceptaba todo sin quejarse. Pero había días
en que la humillación era más fuerte que el cansancio. Como aquella tarde en que Germán volvió con sus amigos. Traían una bicicleta cara, de montaña, con suspensión doble. La tiraron al suelo frente al taller. Mi hijo la chocó contra un árbol. Arréglala para mañana, y que quede perfecta, ¿eh? No como tu trabajo de mierda de siempre. Marcos levantó la bicicleta. El cuadro estaba intacto, pero la horquilla delantera estaba torcida, los frenos destrozados. La rueda delantera doblada en 3 puntos. Era un trabajo de 6 horas mínimo. Germán no preguntó cuánto costaría. Solo dejó un billete de 50 pesos sobre el mostrador. El repuesto de la horquilla sola costaba 200. Marcos trabajó toda la noche. Enderezó la rueda golpe por golpe, con paciencia de orfebre. Improvisó un soporte para la horquilla usando piezas de otras bicicletas viejas. A las 5 de la mañana la bicicleta estaba lista. Perfecta. Mejor que nueva. Germán llegó al mediodía, sin apuro. Revisó la bicicleta con desprecio, como si buscara algo mal hecho. No encontró nada. Subió a su camioneta sin decir gracias. Marcos se quedó parado en la puerta, viendo cómo se alejaba, sintiendo cómo el cansancio le pesaba en los huesos, pero también algo peor, algo que no tenía nombre pero que dolía como una astilla clavada en el pecho. El barrio entero sabía quién era Germán Ruiz. Había heredado la concesionaria de su padre, pero no heredó el respeto. El viejo Ruiz era duro, pero justo. Germán era otra cosa. Despedía empleados por diversión. Humillaba a los clientes que compraban autos usados. Tenía 3 juicios laborales en curso y los abogados más caros de la ciudad. Pero había algo que Germán amaba más que el dinero o el poder. Su auto. Un Mercedes-Benz S-Class negro, modelo último, traído directo de Alemania. Ese auto era su trono móvil. Lo lavaba cada 2 días, no dejaba que nadie lo tocara. Ni siquiera los mecánicos de su propia concesionaria. Una tarde de octubre, algo cambió. Marcos estaba cerrando el taller cuando vio a don Esteban, el verdulero de la esquina, caminando con su nieto de la mano. El niño tenía síndrome de Down, sonrisa enorme, ojos que miraban el mundo con asombro. Se llamaba Tomás. Marcos, ¿podés arreglar esto? Mi nieto la ama, pero la rueda ya no gira. Era un triciclo rojo, viejo, con la pintura descascarada. La rueda trasera estaba trabada por un rodamiento oxidado. Marcos se arrodilló, sonrió al niño. Dame 2 días, campeón. Va a quedar como nuevo. Trabajó en ese triciclo como si fuera un Porsche. Limpió cada pieza, cambió el rodamiento, pintó el cuadro de rojo brillante. Cuando don Esteban volvió con Tomás, el niño gritó de alegría. Se subió y empezó a pedalear en círculos, riendo. Don Esteban tenía los ojos húmedos. ¿Cuánto te debo, Marcos? Nada, don Esteban. Es un regalo. Esa noche, Marcos durmió mejor que en meses. No fue por el dinero, fue por la risa de Tomás, por sentir, aunque fuera por un momento, que sus manos todavía servían para algo más que sobrevivir. Pero la esperanza en ese barrio duraba poco. 3 días después, Germán pasó con su Mercedes. Vio a Tomás pedaleando en el triciclo. Frenó en seco. Bajó la ventanilla. Qué lindo triciclo. Lástima que esté en medio de la calle. Aceleró. Pasó tan cerca que Tomás cayó de costado, asustado. El triciclo quedó tirado en la vereda. Don Esteban salió corriendo, levantó a su nieto, lo revisó. Tomás lloraba, no por dolor, sino por miedo. Marcos salió del taller. Vio la escena completa. Vio cómo Germán se alejaba riendo. Algo oscuro y viejo se movió dentro de su pecho. Pero todavía no era el momento, todavía no. Esa misma semana llegó al taller una mujer mayor. Se llamaba Lidia. Caminaba despacio, con un bastón. Traía una bicicleta antigua, de esas con canasto delante. Era de mi esposo. Murió hace 3 meses. Quiero venderla, pero antes necesito que funcione. Marcos trabajó en esa bicicleta con cuidado, como si fuera sagrada. Cuando terminó, Lidia no quiso llevársela. «Quédatela vos, muchacho. Mi esposo hubiera querido que la usara alguien que la cuide». Marcos intentó rechazarla, pero Lidia ya se estaba yendo.
Esa bicicleta se quedó en el taller, apoyada contra la pared, como un recordatorio silencioso de que todavía existía gente buena en el mundo. Pero el mundo bueno era pequeño, y el mundo de Germán Ruiz era grande, ruidoso, y estaba a punto de aplastar todo lo que Marcos tenía. El viernes por la tarde, Marcos estaba ajustando los frenos de una bicicleta cuando escuchó el ruido de una camioneta frenando fuerte frente al taller. Era Germán, pero esta vez no venía solo. Lo acompañaban 2 policías. Este es el lugar, oficiales. Aquí me vendieron repuestos robados. Marcos dejó la herramienta. El corazón le latía fuerte, pero su voz salió tranquila. ¿De qué está hablando? Germán sonrió. Sacó una bolsa de plástico con repuestos de bicicleta. Piñones, frenos, una cadena nueva. Estos repuestos son de mi concesionaria. Alguien los robó hace 2 semanas y aparecieron acá. Eso es mentira. Yo compro todo en el mayorista de flores. Tengo facturas. Germán se acercó, bajó la voz para que solo Marcos escuchara. ¿Facturas? ¿Vos? Si apenas podés pagar el alquiler de esta posilga. Los policías revisaron el taller. No encontraron nada porque no había nada. Pero Germán insistió. Presentó una denuncia formal. Los policías le dijeron a Marcos que tendría que presentarse en la comisaría para declarar. No lo arrestaron, pero el mensaje era claro. Estaba marcado. Esa noche, Marcos no pudo dormir. Sabía que Germán no iba a parar. Sabía que esto era solo el principio. Al día siguiente, llegó el dueño del galpón donde funcionaba el taller. Marcos, tengo que hablarte. Germán Ruiz me ofreció el triple de lo que vos pagás. Dice que quiere usar esto como depósito. Tenés 30 días para irte. 30 días. Marcos hizo cuentas mentales. No tenía ahorros. No tenía a dónde ir. No tenía plan B. 30 días para desaparecer. Pero lo peor vino el lunes. Marcos abrió el taller y encontró la persiana rayada con aerosol rojo. Las palabras eran simples, brutales. Ladrón, chorro, andate. La gente del barrio empezó a mirarlo diferente. Algunos con lástima, otros con desconfianza. Doña Estela dejó de pasar por el taller. El señor Ramírez cruzaba de vereda cuando lo veía. Marcos entendió lo que estaba pasando. Germán no solo quería destruirlo económicamente, quería destruirlo socialmente. Quería que el barrio entero lo viera como basura. 3 días después, un inspector municipal llegó con una orden de clausura. Infracciones que nunca habían existido. Falta de habilitación comercial. Problemas con la instalación eléctrica. Riesgo sanitario. Todo inventado. Todo comprado. Marcos firmó el acta sin decir nada. El inspector evitó mirarlo a los ojos. Esa tarde, mientras barría el taller por última vez, entró don Esteban con Tomás. El niño venía con su triciclo. Don Esteban tenía la cara seria. Marcos, yo sé que vos no robaste nada, pero tengo que pedirte algo. No te acerques más a mi nieto. Germán me dijo que si te veo de nuevo, me va a hacer problemas con el puesto de verduras. Yo no tengo cómo defenderme. Perdóname. Marcos asintió. No podía hablar. Vio cómo don Esteban se llevaba a Tomás, que se despedía con la mano, sin entender por qué no podían volver. Cuando se fueron, Marcos se sentó en el suelo, con la espalda contra la pared, y por primera vez en años sintió que no podía más. Esa noche llovió. El techo de chapa tenía goteras. Marcos puso baldes en el suelo, pero no tenía fuerzas para moverlos cuando se llenaban. Se quedó acostado en el colchón, escuchando el agua caer, sintiendo cómo todo se derrumbaba. Abrió el cajón donde guardaba la carta de Elena. La leyó de nuevo. Te amo, pero no puedo respirar aquí. Se preguntó si ella estaría bien, si habría vuelto a Brasil, si alguna vez pensaba en él, si alguna vez pensaba en el bebé que perdieron. Se preguntó si él también debería irse. Desaparecer, empezar de nuevo en otro lugar. Pero ni siquiera tenía dinero para un boleto de colectivo. Al día siguiente era jueves. Marcos no abrió el taller. Se quedó adentro mirando el techo, sin fuerzas para levantarse. Escuchó golpes en la persiana.
No respondió. Escuchó voces, no se movió. Pasaron las horas, la luz del día se fue. La noche llegó. En algún momento, cerca de las 11, volvió a escuchar golpes. Esta vez eran más fuertes. Una voz conocida. Marcos, soy yo. Lidia. Abrí, por favor. Marcos se levantó despacio. Abrió la puerta. Lidia estaba ahí con su bastón, con una bolsa de comida. El barrio entero está hablando de lo que te hizo Germán. Vine a traerte algo de comer y a decirte que yo sé quién sos vos y sé quién es él. Se sentaron en el taller oscuro. Lidia le contó que su esposo había trabajado 30 años en la concesionaria del viejo Ruiz, que Germán lo había despedido sin indemnización cuando cumplió 65, que su esposo había muerto 6 meses después, con el corazón roto, sintiéndose inútil. Yo sé lo que es que te quiten la dignidad, Marcos, y sé que vos no sos un ladrón. Sos un hombre bueno que cayó en el lugar equivocado. Marcos sintió algo quebrarse dentro de su pecho. No fue furia, no fue esperanza, fue algo peor. Fue la certeza de que había llegado al fondo, de que no había nada más que perder. ¿Por qué yo, Lidia? ¿Por qué siempre yo? Lidia puso su mano arrugada sobre la de él. Porque sos de los que aguantan, muchacho. Y los que aguantan son los que más sufren, pero también son los únicos que pueden levantarse de verdad. Lidia se fue. Marcos se quedó solo de nuevo, pero algo había cambiado. No era esperanza, era algo más peligroso, era decisión. La decisión de que si iba a caer, no iba a caer de rodillas. El viernes amaneció diferente. Marcos se duchó con agua fría, se afeitó, se puso la camisa menos rota que tenía, salió del taller y caminó por el barrio. No sabía a dónde iba. Solo sabía que no podía quedarse encerrado esperando el final. Fue entonces cuando vio el Mercedes negro de Germán estacionado frente a un café. Germán estaba adentro, riéndose con sus amigos. Marcos se quedó parado en la vereda de enfrente, mirando ese auto, ese símbolo de poder, ese trono móvil, y en ese momento, todo cambió. El auto de Germán empezó a hacer un ruido extraño, un chirrido metálico que venía del motor. Germán salió corriendo del café. Intentó encenderlo. El motor tosió, escupió humo blanco y se apagó. Germán empezó a gritar. Llamó a la grúa, llamó a sus mecánicos. Nadie podía ir hasta dentro de 2 horas. La gente del barrio empezó a juntarse, a mirar, a comentar. Germán estaba desesperado. Tenía una reunión importante en 30 minutos, un negocio grande. No podía llegar tarde. No podía perder esa reunión. Y entonces, alguien dijo en voz alta, ¿por qué no le preguntas a Marcos? Él trabajó en Alemania, en Porsche. Germán se dio vuelta. Vio a Marcos parado del otro lado de la calle. Sus ojos se encontraron. Por primera vez en todo ese tiempo, Germán no tenía el control. Estaba vulnerable. Necesitaba ayuda. Y la única persona que podía dársela era el hombre al que había humillado una y otra vez. Germán cruzó la calle. Cada paso le costaba. El orgullo es pesado cuando hay que tragárselo. Escúchame, Marcos. Sé que tuvimos diferencias, pero necesito que me ayudes. Te pago lo que quieras. Solo hace que funcione. Marcos lo miró. Vio al hombre poderoso reducido a un hombre desesperado. Vio la oportunidad, no de venganza, sino de algo más importante, de recuperar lo que le habían quitado, su dignidad. No. El silencio cayó sobre la calle como una manta pesada. Germán parpadeó, sin entender. ¿Qué dijiste? Dije que no. La gente del barrio seguía mirando. Algunos se acercaron más. Doña Estela salió de su negocio. Don Esteban también. Tomás estaba con él, sin entender qué pasaba, pero sintiendo que algo importante estaba ocurriendo. Germán apretó los puños. Su cara se puso roja. Te estoy ofreciendo dinero, idiota. Mucho dinero. Más de lo que vas a ver en tu miserable vida. Marcos dio un paso adelante. Su voz salió tranquila, pero había acero en ella. Hace 3 semanas me acusaste de ladrón. Me destruiste la reputación. Me quitaste el taller. Me quitaste mi forma de vivir. Eso fue un malentendido. No, fue crueldad. Marcos dio otro paso.
Hace 2 meses pisaste el triciclo de un niño solo porque podías. Hace 6 meses destruiste la bicicleta que yo había arreglado solo para demostrar que tenías poder sobre mí. Germán retrocedió. Por primera vez, había miedo en sus ojos. Marcos dio el tercer paso. Quedaron frente a frente. Y ahora vienes a pedirme ayuda. Como si nada de eso hubiera pasado. Como si tu dinero pudiera comprar todo. Incluso mi dignidad. La calle estaba en completo silencio. Hasta el viento parecía haberse detenido. Pero te equivocaste, Germán. Porque hay cosas que el dinero no puede comprar. Y una de esas cosas es el respeto que se gana con las manos, con el trabajo honesto, con tratar a la gente como seres humanos y no como basura. Germán intentó hablar, pero Marcos levantó la mano. Así que no. No voy a arreglar tu auto. Vas a tener que esperar a tus mecánicos. Y mientras esperas, vas a sentir lo que yo sentí todos estos meses. Impotencia, humillación, la sensación de que no importa qué hagas, estás atrapado. Marcos se dio vuelta para irse, pero entonces escuchó una voz. Era Lidia. Estaba parada en su puerta, mirándolo. Marcos, arregla el auto. Marcos se volteó, confundido. ¿Qué? Arregla el auto. Pero no por él, por vos. Porque sos mejor que él. Porque cuando esto termine, quiero que todos en este barrio sepan quién sos realmente. Marcos miró a Lidia. Luego miró a don Esteban, que asintió. Miró a doña Estela, que tenía lágrimas en los ojos. Miró a toda la gente del barrio que se había juntado. Y entendió. Esto no era sobre Germán. Era sobre él. Era sobre demostrar, no a Germán, sino a sí mismo y a todos los que habían dudado, que todavía era el hombre que había sido. Que las manos que arreglaban bicicletas eran las mismas manos que habían tocado motores de millones de dólares. Se acercó al Mercedes. Abrió el capó. El olor a aceite quemado y metal caliente le golpeó la cara. Era un olor que conocía bien, un olor que le recordaba quién había sido. Se inclinó sobre el motor, cerró los ojos, escuchó. El mundo desapareció. No había calle, no había gente, no había Germán. Solo estaba el motor. Y Marcos. Como antes, como siempre. Tocó una manguera. Estaba floja. La apretó, revisó los cables. Uno estaba desconectado, escondido debajo de una cubierta plástica. Lo conectó. Revisó el filtro de aire. Estaba obstruido con suciedad. Lo limpió con sus dedos, soplando el polvo. Revisó el nivel de líquido refrigerante. Estaba bajo. Demasiado bajo. Levantó la vista. Miró a Germán. ¿Cuándo fue la última vez que le hiciste mantenimiento a este auto? Germán no respondió. Marcos volvió a mirar el motor. Entendió todo. Este auto valía $150,000, pero Germán no lo cuidaba. Lo tenía como trofeo, no como máquina. Lo lavaba por fuera, pero ignoraba lo que realmente importaba. El corazón, el motor. Marcos cerró el capó. Caminó hasta el café. Pidió una botella de agua. Volvió. Abrió el capó de nuevo. Vació la mitad de la botella en el depósito del refrigerante. No era la solución correcta, pero era suficiente para que el auto funcionara. Cerró el capó. Miró a Germán. Arráncalo. Germán subió al auto. Giró la llave. El motor tosió. Una vez, 2 veces. Y luego rugió. Suave. Perfecto. Como si nada hubiera pasado. La gente del barrio estalló en aplausos. Germán salió del auto. Estaba pálido. Buscó su billetera. Sacó un fajo de billetes. Se lo extendió a Marcos. Marcos lo miró. No tomó el dinero. No quiero tu plata, Germán. Entonces, ¿qué querés? Quiero 3 cosas. Germán esperó. Primero, vas a ir a la comisaría y vas a retirar la denuncia que hiciste contra mí. Vas a decirles que fue un error. Que te confundiste. Germán apretó la mandíbula, pero asintió. Segundo, vas a llamar al dueño del galpón donde está mi taller, y le vas a decir que ya no te interesa ese lugar, que cometiste un error, y vas a pagarle a él la diferencia de alquiler que perdió por tu amenaza. 6 meses. Germán tragó saliva. Asintió de nuevo. Y tercero, Marcos se acercó. Habló bajo, para que solo Germán escuchara. Vas a disculparte con don Esteban y con Tomás.
Y nunca más vas a pasar cerca de ellos con tu auto, nunca más vas a asustar a ese niño. Porque si lo haces, yo voy a contar en cada concesionaria, en cada taller, en cada club de autos de esta ciudad, que el gran Germán Ruiz no sabe ni revisar el aceite de su propio Mercedes, que casi destruyó un motor de $150,000 por ignorante, y que tuvo que pedirle ayuda al mecánico de bicicletas del barrio. Los ojos de Germán se abrieron. Entendió la amenaza. No era física, no era legal. Era algo peor. Era social, era su reputación, su ego, todo lo que él valoraba. Trato hecho. Marcos extendió la mano. Germán la miró. No quería estrecharla, pero no tenía opción. La tomó. Fue un apretón breve, frío, lleno de resentimiento. Pero fue suficiente. Germán subió a su auto. Arrancó. Se fue sin mirar atrás. El sonido del motor se perdió en la distancia. La gente del barrio rodeó a Marcos. Don Esteban fue el primero. Le dio un abrazo fuerte. Tomás también lo abrazó, riendo. Doña Estela lloraba. Lidia sonreía, apoyada en su bastón. Sabía que podías, muchacho. Sabía que todavía estaba ahí adentro. Esa noche, Marcos volvió al taller. Pero ya no se sentía como una prisión. Se sentía como un comienzo. Sacó la bicicleta que Lidia le había regalado, la que había sido de su esposo. Se subió y pedaleó por el barrio. El aire fresco le golpeaba la cara. Las luces de las casas brillaban cálidas. La gente lo saludaba desde las veredas. Y por primera vez en años, Marcos sintió algo que había olvidado. Libertad. 2 días después, llegó una carta certificada. Era de la concesionaria de Germán. Una oferta de trabajo, jefe de taller, salario 3 veces más alto que el promedio. Beneficios. Obra social. Todo en regla. Marcos leyó la carta 2 veces. Luego la dobló. La guardó en el mismo cajón donde estaba la carta de Elena. Y no respondió. No era por orgullo, era porque finalmente entendía algo. No necesitaba la aprobación de Germán. No necesitaba un trabajo grande. No necesitaba demostrarle nada a nadie más. Necesitaba reconstruirse a sí mismo. Y eso no se hacía en una concesionaria lujosa. Se hacía ahí, en ese taller de barrio, con sus manos, con su tiempo, con su verdad. La semana siguiente, don Esteban trajo a un amigo. Tenía un auto viejo que ningún mecánico había podido arreglar. Marcos lo revisó. En 20 minutos encontró el problema. Lo arregló. El hombre le pagó bien, y le dijo que iba a recomendarlo. Así empezó. Uno por uno. Los clientes llegaban. No con bicicletas, con autos. Autos que otros talleres habían rechazado. Problemas complicados. Motores difíciles. Marcos los arreglaba todos. En 3 meses, tuvo que contratar ayuda. Un muchacho joven del barrio, Kevin, que había abandonado la escuela. Marcos le enseñó. No solo a arreglar motores. Le enseñó a escucharlos, a respetarlos, a entender que cada máquina tenía una historia. En 6 meses, el taller tenía lista de espera. Marcos puso un cartel nuevo afuera. No decía su nombre, solo decía, El Oído. Reparaciones que otros no pueden hacer. La gente empezó a llamarlo así, El Oído. El que escucha lo que otros no pueden oír. El que arregla lo que otros no pueden arreglar. Un sábado por la tarde, mientras Marcos trabajaba en un motor, entró una mujer. Marcos no levantó la vista. Solo dijo, En un momento te atiendo. Pero la voz que respondió lo hizo detenerse. Hola, Marcos. Era Elena. Marcos dejó la herramienta sobre el banco. Se limpió las manos con un trapo sucio. Se dio vuelta despacio. Elena estaba parada en la puerta del taller, con el sol de la tarde detrás de ella. Tenía el pelo más corto, algunas canas que antes no estaban, pero los ojos eran los mismos, los ojos que él había amado. ¿Qué haces acá? Vine a buscarte. Bueno, no exactamente. Vine porque escuché tu nombre. Alguien en Buenos Aires me habló de un mecánico increíble. El Oído, le dicen, que arregla lo que nadie más puede. No sabía que eras vos hasta que pregunté la dirección. Elena dio un paso adentro. Miró alrededor. El taller había cambiado.
Ya no era ese lugar oscuro y triste. Había herramientas ordenadas, un compresor nuevo, 2 autos en los elevadores, luz natural entrando por una ventana que Marcos había abierto en la pared. Te va bien. Me va mejor. Silencio. Pesado. Lleno de todo lo que no se había dicho en 3 años. Volví de Brasil hace 6 meses. Conseguí trabajo en una editorial. Estoy traduciendo libros de nuevo. Me quedé en Buenos Aires porque necesitaba cerrar cosas. Y vos eras una de esas cosas. Marcos se apoyó contra el banco. No sabía qué sentir. Había ensayado este momento 1000 veces en su cabeza. Pero ahora que estaba pasando, no encontraba palabras. ¿Por qué te fuiste, Elena? Ella bajó la mirada. Porque me estaba muriendo con vos. No por tu culpa, por la mía. Yo no sabía cómo estar triste sin arrastrarte conmigo. Perdimos a nuestro hijo. Y en vez de llorar juntos, cada uno lloró solo. Y esa soledad nos separó más que cualquier distancia. Las lágrimas corrían por su rostro ahora. Marcos sintió algo aflojarse en su pecho. Una tensión que llevaba años ahí. Yo también me fui, Elena. A mi manera. Me fui de mí mismo. Me convertí en alguien invisible. Alguien que solo existía para aguantar golpes. Y tal vez necesitaba eso. Necesitaba tocar fondo para poder volver a subirme. Elena se acercó. Se sentó en un banco viejo que Marcos usaba para los clientes. Leí sobre lo que pasó con Germán Ruiz. Todo el barrio habla de eso, de cómo lo enfrentaste, de cómo arreglaste su auto y le devolviste la humillación sin gritar, sin violencia, solo con dignidad. No fue venganza, fue justicia. Hay una diferencia, lo sé, y por eso vine. Porque el hombre que yo conocí en Alemania estaba ahí ese día. El hombre del que me enamoré. El que no necesitaba demostrarle nada a nadie porque sabía quién era. Marcos se sentó a su lado. No muy cerca, pero tampoco lejos. ¿Qué querés de mí, Elena? No sé. Tal vez nada. Tal vez solo quería decirte que lo siento. Que me arrepiento de haberte dejado solo, que debí quedarme, que debimos llorar juntos. No podías quedarte. Yo tampoco era una persona con la que se pudiera estar. Estaba roto. Y vos no tenías las herramientas para arreglarme. Nadie las tenía, ni siquiera yo. Elena lo miró. Había algo en sus ojos. No era amor. No todavía. Era reconocimiento. La mirada de alguien que ve a otra persona realmente, después de mucho tiempo. ¿Y ahora? ¿Ya no estás roto? Marcos pensó en eso. Pensó en las noches, en el colchón fino, en las humillaciones, en el momento en que Germán le pidió ayuda, en la decisión de arreglar ese auto no por dinero, sino por dignidad. Todavía tengo grietas, pero aprendí algo. Las grietas no te hacen débil, te hacen humano. Y si las cuidas, si las respetas, se convierten en cicatrices, y las cicatrices son fuertes. Afuera, Kevin llegó en su bicicleta. Entró al taller, vio a Elena, levantó las cejas. Perdón, jefe, no sabía que tenías visita. Tranquilo, Kevin, ella es Elena, una vieja amiga. Kevin saludó con la cabeza y se fue hacia el fondo a buscar herramientas. Marcos sonrió un poco. ¿Vieja amiga? No sé qué más decir. Fuiste mi esposa, pero eso fue hace mucho. Ahora sos alguien importante que ya no está en mi vida. Elena asintió. Entendía. No dolía menos, pero entendía. ¿Puedo volver? No a tu vida. Solo... ¿Puedo volver a verte? ¿Podemos tomar un café algún día? ¿Empezar de nuevo, pero diferente? Marcos la miró. Vio a la mujer que había amado. Vio todo lo que habían perdido. Y vio también algo nuevo. La posibilidad. No de volver atrás. Eso era imposible. Pero tal vez de construir algo distinto. Algo más honesto. Más real. Dame tiempo, Elena. No estoy diciendo que no. Pero necesito tiempo. Necesito estar seguro de que no estoy haciendo esto porque me siento solo. O porque extraño lo que teníamos. Necesito estar seguro de que si lo hacemos, es porque queremos construir algo nuevo, no rescatar algo muerto. Elena sonrió. Era una sonrisa triste pero esperanzada. Está bien.
Te doy todo el tiempo que necesites. Se levantó. Le dio un papel con su número de teléfono. Se fue sin decir más. Marcos se quedó ahí, sentado en el banco, mirando ese papel. No lo guardó en el cajón con las otras cartas. Lo dejó sobre el banco, a la vista, como recordatorio de que el pasado podía volver, pero solo si uno decidía dejarlo entrar. Los meses siguieron pasando. El taller creció. Kevin aprendió rápido, y pronto estaba arreglando motores por su cuenta. Marcos contrató a una chica del barrio, Daniela, para que manejara la parte administrativa. Ella organizó todo. Facturas, clientes, citas. El caos se convirtió en orden. Un día de diciembre, llegó un auto que Marcos no esperaba. Un Porsche 911, modelo nuevo, rojo brillante. El dueño era un hombre mayor, alemán, con acento marcado. Me dijeron que usted es el mejor, que trabajó en Stuttgart, que tiene el oído. Marcos sonrió. Revisó el auto. El problema era sutil. Una vibración en el volante a alta velocidad. Otros mecánicos habían revisado los neumáticos, la suspensión, todo. Nadie encontraba nada. Marcos lo llevó a probar. Aceleró en la ruta, sintió la vibración. Cerró los ojos, escuchó. Cuando volvió, fue directo al motor. Aflojó un soporte que nadie revisaba porque nunca fallaba. Estaba casi imperceptiblemente flojo. Lo ajustó. 3 minutos de trabajo. Pruébelo ahora. El alemán manejó de nuevo. Volvió con los ojos brillantes. Perfecto. Absolutamente perfecto. ¿Cuánto le debo? Marcos le cobró lo justo. El alemán pagó y agregó una propina generosa. ¿Sabe? Yo trabajé 30 años en Porsche, en la planta de Stuttgart, y solo conocí a 3 personas con ese don. El don de escuchar lo que la máquina está diciendo. Usted es uno de ellos. Yo trabajé ahí también. Hace muchos años. El alemán lo miró con interés. ¿Cómo se llamaba? Marcos Almeida. El alemán se quedó en silencio. Luego abrió los ojos. Yo lo recuerdo. Usted era el joven brillante. El que todos decían que iba a ser ingeniero jefe algún día. ¿Qué pasó? La vida pasó. El alemán asintió. No hizo más preguntas. Le dio su tarjeta. Si algún día quiere volver, llámeme. Tengo contactos. Puedo ayudarlo. Marcos tomó la tarjeta. La guardó en el bolsillo, pero sabía que no la iba a usar. No porque no pudiera, sino porque ya no necesitaba volver. Ya no necesitaba demostrar que podía estar en esa planta de nuevo. Ya había demostrado algo más importante, que podía estar consigo mismo, que podía construir una vida desde cero, con sus manos, con su verdad. Esa noche, Marcos cerró el taller temprano. Sacó la bicicleta que Lidia le había dado. Pedaleó hasta la plaza del barrio. Se sentó en un banco. Miró a los niños jugando, a las parejas caminando, a la vida pasando frente a él. Sacó el teléfono. Miró el número de Elena. Había pasado casi un año desde que ella volvió. No habían hablado, pero a veces se cruzaban en el barrio. Se saludaban, conversaban unos minutos. Nada profundo. Solo 2 personas reconociéndose de nuevo. Escribió un mensaje. Hola, Elena. ¿Querés tomar un café esta semana? La respuesta llegó en 2 minutos. Sí. Me encantaría. Marcos sonrió. No sabía qué iba a pasar. No sabía si podrían reconstruir algo, pero por primera vez en mucho tiempo no necesitaba saberlo. No necesitaba controlar el futuro. Solo necesitaba vivir el presente. Volvió al taller pedaleando despacio. Kevin y Daniela ya se habían ido. El lugar estaba en silencio. Marcos se sentó en su escritorio. Abrió el cajón. Sacó la carta de Elena. La leyó por última vez. Te amo, pero no puedo respirar aquí. Entendía esas palabras ahora. De verdad. No era culpa de nadie. Era solo dolor buscando espacio. Y a veces el espacio que el dolor necesita es la distancia. Dobló la carta. La puso en un sobre. La cerró. Y la guardó en una caja en el estante alto. No la tiró, porque era parte de su historia. Pero ya no necesitaba leerla. Ya no necesitaba buscar respuestas en ella. Se acostó en el colchón, que ahora estaba en un cuarto separado.
más limpio, más cómodo. Cerró los ojos. Y por primera vez en años, durmió sin sueños, sin pesadillas, solo silencio. Al día siguiente, era domingo. Marcos abrió el taller aunque no había citas. Le gustaba trabajar los domingos, era su tiempo, su espacio. Estaba limpiando herramientas cuando apareció un auto conocido, el Mercedes negro de Germán. Pero quien bajó no fue Germán, fue su hijo, un chico de unos 16 años, tímido, con las llaves en la mano. Hola. Mi papá me dijo que viniera. El auto está haciendo un ruido raro. Él no quiere traerlo, pero me dijo que usted es el único que puede arreglarlo. Marcos sonrió. No era una sonrisa de victoria. Era una sonrisa de reconocimiento. Germán nunca iba a venir personalmente. El orgullo no se lo permitía. Pero mandar a su hijo era su forma de decir, tenías razón, eres mejor que yo. Tráelo. Voy a revisarlo. El chico trajo el auto. Marcos lo revisó. Era algo simple. Un tensor de correa aflojado. 10 minutos de trabajo. Cuando terminó, el chico preguntó, ¿cuánto es? Nada. Es un regalo. ¿En serio? En serio. Pero decile a tu papá algo de mi parte. Decile que cuide este auto. Que no es un trofeo, es una máquina, y las máquinas necesitan respeto. El chico asintió. Se fue. Marcos volvió a su trabajo, y así pasaron los días, uno tras otro, con trabajo, con clientes, con historias. Cada auto que llegaba traía una historia. Un hombre que necesitaba llegar al hospital, una mujer que tenía entrevista de trabajo, un abuelo que quería llevar a sus nietos de paseo. Marcos los escuchaba a todos. No solo escuchaba los motores, escuchaba a las personas, sus miedos, sus sueños, sus urgencias, y cuando arreglaba sus autos, no solo estaba arreglando metal, estaba arreglando vidas, pequeñas quizás, pero importantes. El café con Elena pasó. Fue incómodo al principio. Luego fue mejor. Hablaron de cosas simples, del clima, de sus trabajos, de los cambios en el barrio. No hablaron del pasado. Todavía no estaban listos, pero prometieron verse de nuevo. Y esa promesa era suficiente. Una noche, Lidia tocó la puerta del taller. Marcos abrió. Ella tenía una foto en la mano. Era de su esposo, joven, en la concesionaria, con overol azul y sonrisa orgullosa. Quiero que la tengas. Él hubiera querido que la vieras, que te acordaras de que la dignidad no está en dónde trabajas, está en cómo trabajas. Marcos tomó la foto, la puso en la pared del taller. Al lado había otras fotos, de Kevin con su primer motor arreglado, de Daniela con la computadora nueva, de Tomás con su triciclo, de todos los que habían sido parte de este viaje. Y había una foto nueva. Marcos no se acordaba cuándo la habían tomado. Era de él, trabajando en un motor, con las manos sucias, la concentración absoluta en su rostro. Kevin la había impreso, y la había colgado sin decir nada. Marcos la miró, y se vio a sí mismo, no al hombre roto que había sido, no al hombre perdido que durmió en este taller sintiendo que el mundo lo había olvidado, sino al hombre que había decidido levantarse, no con gritos, no con venganza, sino con trabajo, con dignidad, con la certeza de que las manos que construyen son más fuertes que las manos que destruyen. Afuera, el barrio vivía. Los chicos jugaban, los perros ladraban, las luces se encendían en las casas, y Marcos estaba ahí, parte de ese tejido, no invisible, no olvidado, sino presente, real, vivo. Cerró el taller, caminó hasta la plaza, se sentó en el banco de siempre, miró el cielo, las estrellas brillaban tímidas entre las luces de la ciudad, y pensó en todo lo que había perdido. Su trabajo en Alemania, su matrimonio, su hijo no nacido, su reputación, su dignidad, y pensó en todo lo que había ganado. Un taller que era suyo, clientes que lo respetaban, un barrio que lo había visto caer y lo había visto levantarse. Kevin y Daniela que lo veían como mentor, Lidia que creía en él, don Esteban y Tomás que lo querían, y Elena, que tal vez, solo tal vez, podría volver a estar en su vida. No como antes, pero como algo nuevo,
algo construido sobre cicatrices, algo más fuerte. No era la vida que había planeado. No era la vida que había soñado cuando tenía 18 años y el mundo parecía estar a sus pies. Pero era su vida, hecha con sus manos, con sus decisiones, con sus caídas y sus levantadas. Y cuando Marcos volvió al taller esa noche, cuando cerró la puerta y apagó las luces, cuando se acostó en su cama y cerró los ojos, no sintió dolor, no sintió rabia, no sintió vergüenza, sintió paz, porque finalmente entendió que la redención no es volver a ser quien eras antes, es convertirte en quien necesitabas ser siempre. Y Marcos ya no era el oído de Porsche, ya no era el hombre humillado que arreglaba bicicletas por monedas, ya no era el esposo abandonado que dormía en un taller frío, era simplemente Marcos, un hombre que escuchaba, que arreglaba, que construía, que vivía, y eso era suficiente, era más que suficiente, era todo.